El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, la primera lectura de hoy es una lectura fuerte, dura, para los que tienen poder en este mundo, para los que gobiernan, porque este libro de la sabiduría habla del juicio al que serán sometidos, porque tendrán que rendir cuenta y pleitesía de ese poder que les ha sido conferido a Dios. Por eso muchas veces nosotros decimos: no es que si Dios lo permite, es que si Dios lo ha elegido como gobernador, o incluso el Papa, ¿no? Decimos: es que si es el Papa que Dios ha elegido. Digo, no, al Papa lo eligen los cardenales, ya los presidentes del gobierno los elige el pueblo. Que luego el Señor tenga que hacer chiribitas y milagros con el Espíritu Santo para conducirlo es otra cosa, pero los que eligen son otros. Por eso, todo aquel que ha recibido este poder, este libro de la sabiduría, el nombre del libro lo dice, pretende aportar y dar sabiduría y luz a aquellos que gobiernan, que no piensen que pueden utilizar su poder para someter al pueblo, para herirlo, para dañarlo, para su propio beneficio y su propio poder, como la gran inmensa mayoría de los gobernantes actualmente gobiernan, ¿no? No para el pueblo, sino de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su pensamiento. Y eso muchas veces causa estrago y deja una mella en la sociedad bastante profunda. Por eso hoy esta es la advertencia que hace la primera lectura: ejercer el poder sabiendo que en última instancia será Dios quien nos pedirá cuentas de ello. Y eso se puede extrapolar también a nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria, y a los poderes que se nos han dado a nosotros, como padre y madre de familia, como sacerdote, como en cualquier ámbito, en el trabajo, etcétera, ¿no? Nos invita a reflexionar y a ver que todo nos es dado, que nada es nuestro, que no nos adueñemos de lo que no somos propietarios sino administradores. Y el Evangelio de hoy, hermano, muy interesante. Es un Evangelio ya conocido, ¿no? Estos 10 leprosos, porque los leprosos vivían en comunidad. La lepra es signo de la corrupción del pecado. Cada enfermedad en la Escritura tiene sus matices y colores distintos. Y la lepra es una enfermedad que podría la carne y que al final terminaba en la muerte. Era una enfermedad que estaba muy extendida en el tiempo de Jesucristo y que además era muy contagiosa. Por eso todo el que tenía lepra era considerado como un maldito, tenía que ser separado de la comunidad y se les excluía, y tenían que vivir en comunidades fuera del poblado, de tal manera que quien se contagiaba de lepra tenía que abandonar a su familia, abandonar a sus seres queridos y vivir como un apestado. Tocaban una campana por la calle y gritaban: soy leproso, ¿no? Como advertencia. O sea, tenían prohibido acercarse a la gente. Pues estos leprosos se encontraban así en esta situación, no solo ya de enfermedad corporal, sino de frustración existencial, que es lo que provoca el pecado, que es la lepra del alma, en cada uno de nosotros. Nos frustra existencialmente. No lo que ocurre en la periferia o externamente, sino lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que realmente lleva al hombre a una insatisfacción, ¿no? Pues dice que Jesucristo, pasando por estos poblados entre Galilea y Samaria, salen a su encuentro estos 10 leprosos gritándole: y Señor, ten compasión de nosotros. Y efectivamente el Señor se compadece de ellos. Y sin acercarse,
el Señor les dice, id y presentaos ante los sacerdotes. Ese era el requisito para poder volver a ser readmitido en la comunidad, pasar por toda esta prescripción del sacerdote que les diera, digámoslo así, otra vez la carta de ciudadanía para poder ser otra vez incorporados al pueblo. Pues el primer signo que hay que destacar es la potencia que tiene la palabra de Dios, porque en muchas de las otras curaciones el Señor se acerca, toca, palpa, pero en esta vemos que desde la lejanía de estos 10 leprosos que le gritan, solo con su palabra ya van a curarse. Y esto lo que decimos en cada Eucaristía, ¿no? Esta frase del centurión, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Aquí dicen para sanar mi alma, no sé cómo lo transforman, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que dice realmente. Y es cierto, estos 10 van hacia el sacerdote y se dan cuenta que mientras que van de camino ya han quedado curados. Ese es el poder de la palabra del Señor. Cuando se obedece la palabra del Señor tiene poder de obrar maravillas y estos, claro, estarían ya los pobres desesperados, era la única opción que tenían y movidos por esta fuerza de la palabra del Señor se dirigen al sacerdote y quedan curados. Pero ¿cuál es el resultado? Que de esos 10, solo uno se acerca a agradecer al Señor. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a la iglesia, a la imagen del Sagrado Corazón, a la Virgencita de Guadalupe, a San Antonio de Padua, a San Francisco de Asís, a quien tú quieras, San Charbel, San Pío de Pietrelcina, San Judas Tadeo, aquí que es tan popular, que tiene tanto rating, y te da lo que quieres y te olvidas? Te olvidas, ¿no? Seguramente haces hasta una peregrinación a la otra parte del mundo pidiendo no sé qué, te concede el favor y te olvidas. O sea, que esta palabra primero habla del agradecimiento, no solo de los milagritos y las curaciones, sino de algo mucho más profundo, que es el actuar de Dios en nuestra vida, en lo cotidiano. Agradecer al Señor, pero es que luego además resulta increíble que el único que regresa es el que era extranjero, el samaritano, porque para los judíos el ir a presentarse al sacerdote era normal, era como un ritual para poder volver a ser admitido en la comunidad. Sin embargo, para el samaritano sería algo como raro, extraño, que no entendía. Y sin embargo obedece y por eso regresa todavía más agradecido. O sea, que un extranjero, imagen de cómo la salvación está abierta a todos y el que pensamos que está el último en la cola se puede poner el primero y sobrepasarnos, es el que va y le agradece. Y lo más interesante es la segunda parte del Evangelio que le dice, se postra ante los pies del Señor y le dice, ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. O sea, que lo más importante del Evangelio de hoy no es la curación física de la lepra, porque estos de lepra no se morirían, pero se morirían de ancianos, de viejos, de no sé qué, pero se morirían al final. O sea, esa curación física tenía una fecha de caducidad, porque de salud no se iban a morir. Pero es que este hombre último, este uno de 10 que se ha acercado, se le ha abierto la puerta del cielo, ha recibido el don de la fe y por eso dice, tu fe te ha salvado, porque la fe tiene el poder de la salvación eterna, de que quien reconoce en Jesucristo su Salvador, tiene el poder de ser salvado eternamente, y de eso es de lo que habla el Evangelio hoy, de la salvación eterna, de la curación del alma, que es lo importante, hermanos. Por eso en el fondo, este Evangelio de hoy desenmascara la religiosidad, porque el Señor no ha venido a hacer milagritos. Ese milagro es para potenciar la palabra que da y que nos mueva a la fe. Por eso el Señor se queda extrañado, dice, pero no han sido 10 los que han sido curados, ¿cómo solo vienes tú? ¿Cómo solo tú vuelves? ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí, como estos 10 leprosos, hemos visto el actuar de Dios en nuestra vida. Hemos visto cuántas cosas nos ha dado y cuántos agradecen al Señor, cuántos se acercan al Señor y cuántos pueden ser fortalecidos en su fe. Porque esa es la realidad, que normalizamos lo sobrenatural, que normalizamos que tú tienes derecho a tener salud, a tener dinero, a tener amor, a tener una familia, a tener posesiones. Lo haces tuyo, por eso no agradeces al Señor y por eso más bien le exiges. ¿Por qué te llevas a este? ¿Por qué me sucede a mí esto? El que no tiene fe siempre vive en la exigencia con Dios.
No solo no le agradece, sino que le exige y le pasa factura de todo lo que no ha hecho bien en su vida. Cuando, repito, Dios no tiene culpa de tu lepra. Pues la lepra es signo de la corrupción del pecado, a lo que nos ha llevado el pecado, cómo nos ha sometido. Por eso muchas veces, y los grandes sufrimientos en nuestra vida son causa nuestra, por el marido que hemos elegido, por la mujer que hemos elegido, que yo sepa, Dios nos dijo, te casas con este. Es el que he elegido para ti, ¿no? Como hacen en la secta de la luz del mundo, que te dicen con quién te vas a casar y te lo dicen el mismo día por la mañana. Dios no hace eso. Dios te deja en tu libertad y te respeta. Que luego tú, ejerciendo, tomando el ejercicio de tu libertad, te equivocas, haces y deshaces y te metes en sufrimientos tremendos y luego el Señor tiene que aparecer con potencia, restaurar, es otro tema. Pero no pasemos factura, hermanos, no seamos injustos. No pasemos la factura de nuestros males y nuestros pesares en los que Dios no ha tenido nada que ver a Dios. Pues hermanos, esta palabra eso nos invita a ser agradecidos de todo lo que Dios ha hecho, que no es solo la curación física, sino algo mucho más profundo, y a ver que lo que Dios quiere darnos es el don de la fe, el don de la fe, que es lo que realmente importa, porque ¿de qué servirá que te cures físicamente? ¿De qué servirá que tu economía sea como tú quieres? ¿De qué servirá que tu familia esté tan unida? Si todo eso que el Señor ha puesto para llevarte al cielo no te remite a la trascendencia, no te remite a algo más. Pues esto, hermanos, pidámosle al Señor, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos que ser curados de nuestra lepra. Todos tenemos lepra, unos más avanzada, otros menos, unos más agresivos, otros menos, pero todos tenemos necesidad de que el Señor nos devuelva a la comunidad, nos restaure. Y quiero terminar hoy solo mencionando a San Alberto Magno, que me parece un santo, este santo alemán, que se ha movido en Ratisbona, que murió en Colonia, que ha sido profesor en la universidad, tuvo como alumno a Santo Tomás de Aquino. Yo creo que Santo Tomás de Aquino vio muchas cosas y aprendió muchas cosas de este santo. Y es imagen de cómo la ciencia va unida de la mano de la verdad y de la fe. Cómo no son dispares. Hoy que vivimos una sociedad en la que se tergiversa la ciencia o se deja a un lado y se reviste de corpus científico para justificar cosas que son contrarias a la verdad, a la fe y al sentido común, pues santos como este nos ayudan a ver que no es así. Este se ha dedicado toda su vida a ver las leyes de la física, a ver cómo la ciencia habla de Dios y a transmitirlo a tantos alumnos. Pues esto, hermanos, que podamos salir también de nuestra ignorancia y descubrir que todo, en última instancia, remite a Dios. Que todas las leyes físicas, naturales, todo remite a Dios. Y que eso nos sirva también para glorificar al Señor con nuestra vida. Que así sea.